Señor, que nos ayude a tener un corazón dispuesto, preparado para contemplar el acto en el que Moisés y el pueblo de Israel pudo ver una parte nada más de la presencia de Dios. Y cómo Moisés no tuvo las palabras para explicar lo que estaba contemplando. Y a veces así estamos con nuestro Dios, ¿no? Que no tenemos las palabras para explicar eso que sentimos por Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que tú nos das de vida. Gracias por tus misericordias y tu amor para con nosotros. Agradecemos porque en tu palabra podemos ver cómo tú tienes el control de todas las cosas y te quieres relacionar con nosotros, Dios. Podemos ver cómo Moisés pudo ver tu gloria y contemplar tu presencia en su vida. Y queremos pedirte, Dios, que tú prepares nuestro corazón para poderte honrar y glorificar con nuestra vida. Bendito sea, Señor Jesús. Amén. Pastor, adelante. Buenos días. Buenos días. Prefiero agarrar así el micrófono para que eventualmente no me pierda y no me quede sin la voz. Bien, esta semana ha sido una semana que ya veníamos esperando a muchos de nosotros. Si algún pasaje del libro de Éxodo conocemos, es la narración y la explicación de los 10 mandamientos, que así lo conocemos de alguna u otra manera. Y esta semana hemos tenido la oportunidad de escuchar acerca de ello. Los mandamientos sirvieron como una referencia primaria de todas las normas morales que regirían al pueblo de Israel. Dios entrega a Moisés 2 clases de mandamientos que vimos en esta semana. Aquellos mandamientos que tuvieran que ver con relación con Dios y otros que tuvieran que ver en relación con los hombres. Mandamientos que tengan que ver con relación con Dios, ya los conocemos, los vimos esta semana, cada uno de ellos explicado de alguna manera, y luego otros que tienen que ver con relaciones interpersonales, que son más concretos y más específicos. Esto sería un resumen de lo que muestra el corazón de aquello que representa la ley. No es concreta el guardar estos mandamientos como una totalidad de todo lo que es la voluntad de Dios, sino que es la ejemplificación de lo que representaría una generalidad de toda la ley. Es decir, que la ley, cuando nosotros la vemos completa, dicen por ahí que son más de 600 mandatos. Si usted tiene ganas de estudiarlos un ratito, ahí le invito a ver Levítico. Si tiene insomnio, ahí se pone a leer Levítico, ahí enseñan los 600 mandamientos. Dicen por ahí más de 613, otros 619. Esto era la totalidad de la ley mosaica. Entre ellos no solo se encuentran explicados aquellos que van en relación a Dios, sino también aquellos que van en relación a las fiestas solemnes, a las instrucciones de los sacrificios, las relaciones con la esposa o futuras esposas, las relaciones con los esclavos, cuando hay algún accidente, cuando hay agresiones, cuando hay mentira, cuando hay daños, cuando cómo es la cosecha, el trabajo de la tierra, las ofrendas, las primicias, el ejercicio del sacerdocio, la vestimenta y bueno, tantas cosas más que engloban la ley. Nosotros podemos entender el sentir de este principio podemos entender el sentir o el principio que se encuentra detrás de cada mandato, y entonces podemos entender la ley de una mejor manera, tal como sucede hoy en día. Tal vez usted y yo no conocemos el total de la enseñanza en cuanto al Señor, pero entendiendo el principio que Dios quiere preservar, entonces podemos aplicar dicho principio en otros contextos. De manera tal que el día de hoy vamos a efectuar algunos ejercicios de esto que estoy diciendo.
usando la ley de referencia, vamos a ver cuáles son los principios de la ley y vamos a ver cómo podemos aplicarla en nuestros contextos. No pretendo tomar todos los principios de la ley, pues no nos daría mucho tiempo, vamos a hablar de algunos de ellos solamente. Así es que vamos juntos, por favor, a Éxodo capítulo 20, verso 4 y 5. Utilizo esta primera referencia que conocemos. Dice Éxodo 20:4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Bueno, conocemos que está hablando de la idolatría y da algunas razones. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, la primera la da el mismo pasaje. Dice: yo soy el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Sí? Es decir, el Señor no comparte su gloria con nadie. Y podríamos quedarnos con este argumento y tendría que ser suficiente. Sin embargo, el Señor, en su misericordia y sabiendo que somos cabezas duras, nos da algunas referencias más. Y ustedes, no sé si se dieron cuenta, empezamos en el capítulo 20 y de repente como que se saltó al 24 y así como que ¿qué pasó en el 21, 22, 23? Bueno, vamos a hacer pequeñas referencias a ellas usando estos pasajes. Por ejemplo, en 20:23 dice, ahí mismo, capítulo 20, versos 23: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. ¿Por qué? Porque esto es una imagen que distorsiona la realidad de quién es Dios. Cuando yo trato de hacer una imagen de quién es Dios, entonces pierdo de vista la esencia de quién Dios es en verdad. Si yo trato de ejemplificarlo con una figura, sea foto, sea imagen, sea estatua, sea lo que sea, estoy quitando la referencia de quién es Dios en realidad. Y por eso dice Dios, eso no es Dios. Y te puedes confundir con eso. Dice en el verso 25, 20:25: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, las profanarás. Es decir, no vas a tratar esto con el debido respeto. Eso significa profanar, ¿sí? Con el debido respeto que se merece. Si tú agarras una piedra y la tratas de tallar para darle la figura de algo, lo que quiera que quieras que sea, estás profanando la imagen de Dios. Una razón más la encontramos adelante en capítulo 32, verso 8. Capítulo 32, verso 8. Ya me adelanté. Dice así: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, vamos a hablar posteriormente de este pasaje. Aquí solamente tomo el aspecto de que el pueblo de Israel, una vez que se desvió y se puso a hacer su imagen de lo que pensaban que era Dios, ese becerro de oro que hicieron, dice que pensaron que ese becerro era el responsable de aquel que los sacó de la tierra de Egipto. Y dice Dios: yo no comparto esto. No fue el becerro, no fue esta imagen que tú has creado. En el mismo caso encontramos el hecho del Señor cuando dice al pueblo de Israel que no emparentará el pueblo de Israel con otros dioses. Y diríamos, ¿y por qué? Dice Deuteronomio 7:3: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás hija para tu hijo. Pero aquí nos da la razón que tiene que ver con la idolatría. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Podemos ver historias en donde la Escritura nos da enseñanza o nos da testimonio de este principio que fue efectuado en diferentes personas. Desde hombres tan sabios como Salomón, reyes con un corazón tan puro como David, todos ellos fueron desviados al contraer matrimonio con mujeres extrañas. Adoraron a Baal, al sol, a la luna, dice que hasta los signos del zodiaco, dioses de Acera, a Moloch,
participaron en cultos de prostitución idolátrica, como en Diana en Corinto, Artemisa, prácticas que el Señor llama abominaciones. ¿Por qué? Porque lo hemos visto lamentablemente, personas que contraen matrimonio con personas que son de diferente fe, eventualmente eso debilita la convicción personal y acaba uno por ceder en diferentes áreas. Si nosotros nos quedáramos con solo esto, diríamos, bueno, sí tiene razón, pero el Señor nos da una última razón. En el Salmo 115 dice así, Salmo 115 desde el verso 3 de Leo en adelante. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y ve el verso 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y fíjate nada más, mira lo que dice el verso 8, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Y entonces está diciendo que una persona que confía en la idolatría no oye, no ve, no palpa, no escucha, no huele, está cegado, porque está dejando su esperanza en la obra hecha por un hombre. ¿Qué es esta aplicación para nosotros? Y aquí es donde va la referencia. Vea conmigo Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses capítulo 3, verso 5. Vamos al Nuevo Testamento y veamos algunas de las aplicaciones de esta enseñanza de la idolatría. Podemos decir, qué pueblo tan idólatra los de Israel, pues. Pero encontramos en el Nuevo Testamento enseñanza para nosotros al respecto. Ya no habla acerca de la inclinación a imágenes. Es más, nosotros podríamos llegar a censurar el hacerlo. Pero mira este pasaje que nos es pertinente a cada uno de nosotros. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Subraya ahí lo que dice al final, que es idolatría. La misma enseñanza está en 1 de Pedro capítulo 4. Idolatría. Según entiendo, la idolatría en el Antiguo Testamento desviaba a las personas del Señor, de la misma manera que ahora nos desvían estos pecados de la carne. Entonces la idolatría es cualquier cosa que nos aleja de Dios. No nos confundamos con pensar que la idolatría es una forma de satisfacer el ego de Dios, o para alimentar su soberbia, o para fortalecer ideas narcisistas de Dios, o tal vez para hacer crecer su orgullo. La enseñanza tocante a la idolatría descansa en un principio que resulta para nuestro bien, el no desviarnos y el ser atrapados por este culto que puede controlar nuestras vidas y llevarnos a la ruina. A veces, no sé si a usted le ha pasado que decimos, ay, ese Dios tan narcisista, todo quiere que la gloria sea para Él. No, lo que está diciendo es que la idolatría es una forma de proteger tu corazón. No te desvíes hacia la idolatría. De aquí extraemos un principio que aplica a todos los demás ejemplos que abordaremos. Si usted piensa que los mandamientos de Dios son restrictivos y controlantes, disculpe lo que le voy a decir, pero yo creo que no ha entendido usted el Evangelio. Vuelvo a decirlo. Si usted piensa que Dios goza en hacernos sufrir al restringirle de cosas, usted no ha entendido el Evangelio probablemente. Vive frustrado por todo aquello que no puede hacer, en lugar de dar gracias por aquello de lo cual es librado. Decimos, ay, es que si no fuera cristiano podría emborracharme. Híjole, porque soy cristiano no puedo engañar a mi esposa. Híjole, porque soy cristiano no me puedo tomar esto que dejaron aquí olvidado. Porque soy cristiano no me puedo divorciar. Híjole, soy cristiano, no puedo mentir.
Ah, pero tiempos aquellos que la mentira era el rápido alivio a mis tribulaciones, donde yo resolvía todo con una mentirita. Pero el tiempo ha pasado. Bueno, déjeme decirle que de entrada sí lo puede hacer. De hecho, lo seguimos haciendo. El problema es que nos genera culpa y vivimos vidas frustradas. Y cuando nosotros vivimos vidas frustradas y no entendemos la bendición de la protección de Dios, entonces, como decía hace un momento, no hemos entendido de qué nos ha librado el Señor. Y estamos perdidos todavía, anhelando lo que no podemos hacer. Cada uno de nosotros no nos abstenemos y no nos cuidamos de ciertas cosas para satisfacer a Dios, sino para nuestra protección, para nuestro beneficio, para nuestra ganancia. Y este es el verdadero principio que está detrás de la idolatría. No tiene que ver con quién le rezas, tiene que ver con quién ocupa el lugar de Dios en tu vida. Segundo principio, vamos un poco más rápido. El día de reposo. Dice Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Podemos decir que lo tengamos presente, el día de reposo, para apartarlo, que es otra forma de santificar, otra forma de traducir la palabra santificar. Estamos hablando de un ejercicio intencional que se efectúa, no algo que sucede. Yo voy a descansar cuando me den el día. Espérese sentado. Si estamos esperando que el entorno nos dicte cuándo descansar, es altamente probable que ellos nos llenen la agenda. En otro sentido nos dice 6 días trabajando, y de esos 6 días tiene que incluir todo lo que representa trabajo, desde el trabajo pagado como el trabajo de casa, para entonces poder descansar un día. Hay algunos que el día de reposo lavan, planchan, limpian la casa, preparan la comida de la semana y acaba el domingo y están más cansados que toda la semana. Eso no es día de reposo. Ya se están viendo unos a otros. El día de reposo es el día para lavar el carro, el día de reposo es para cortar el pasto. No, pues ya no es reposo. Yo me canso más cortando el pasto que trabajando en otras cosas. Aunque a algunos les gusta meditar cortando el pasto, ¿verdad, David? Dice el verso 11, Éxodo 20, 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este principio lo vemos desde el libro de Génesis, que el Señor descansó de su creación, y no por el hecho de que se había cansado, sino que nos quería enseñar un principio. Este mismo principio lo encontramos también en el maná. 6 días recogían el maná y el 6º día recogían doble, para que el 7º día no tuvieran siquiera que salir a recogerlo. Hace ratito estábamos en el grupo de estudio pequeño y usábamos esta imagen. Y decía, por no guardar el día de reposo se te pudrió el maná. Aplíquelo en donde usted lo quiera aplicar en su contexto. ¿Qué significa que se le pudrió el maná? Que ya pasó el accidente, que ya le salió la falla, que ya se descompuso, que ya hubo el choque, que ya se enfermó, que se le pudrió el maná. El día de reposo es un memorial respecto a nuestro Creador y su provisión permanente hacia nosotros. Esta misma enseñanza aplica en diferentes áreas que el Señor nos deja. Por ejemplo, utiliza los ciclos de 7 como mecanismos para que nosotros entendamos que hay tiempo para descansar. 6 días de trabajo por 1 día de descanso. 6 años de siembra y 1 dejarlo descansar. Así dice el capítulo 23, verso 11. Mismo caso con los esclavos. Yo me vengo a la iglesia y dejo a mi gente chambeando. No, dice que también los esclavos deben dejar de trabajar ese día. Voy, abro, les dejo abierto y ya que se queden cuidándome el changarro en lo que yo vengo a la iglesia.
No, no es la enseñanza. Ese día también lo tenemos que dar a la gente que trabaja para nosotros. El año de jubileo correspondía al año 50, 7 años multiplicado por 7 que trabajaban la tierra, y en el año 50 todas las propiedades regresaban a sus legítimos dueños. Oye, es que compré. No, rentaste. No existía eso de que me la compré, es mío. No. ¿Cuántos problemas nos ahorraría eso, verdad? De hecho, el pueblo de Israel es llevado a Babilonia. ¿Se acuerdan que les comenté cuando vimos el libro de Daniel? Fue llevado a Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Vean los últimos versículos de Crónicas y dice: por cuanto no dejaron reposar la tierra. ¿Cuánto? 490 años. Al Señor se le paga en efectivo. Me dejas descansar la tierra 70 años y se los lleva a Babilonia. Dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el día de reposo no es una instrucción de Dios para que ese día tenga toda mi atención. El día de reposo es un bienestar hacia nosotros. Es un bienestar para nosotros. Es un beneficio. Nosotros los cristianos, ¿qué hacemos en el día de reposo? Bueno, ¿por qué lo tomamos el domingo? Porque algunos dicen: no, el día de reposo es el Shabbat y es el sábado, es el 6º día, el domingo es el primer día de la semana y no se tiene que trabajar este día, el sábado, y entonces algunos entran en conflictos, ese tipo de cosas. Bueno, 2 razones primarias. La primera razón por la cual nosotros tomamos el domingo es porque el Señor Jesucristo resucita el domingo. La segunda razón es porque la iglesia primitiva estaba reuniéndose ya los primeros días de la semana. En Hechos capítulo 20 y en 1 Corintios 16 hay instrucción de que la iglesia se estaba reuniendo para las congregaciones el primer día de la semana. Pero la realidad, hermanos, es que lo importante es tomar un día. No es si es sábado o si es domingo. Según las condiciones del trabajo de cada uno, ¿sí? Lo importante es tomar ese día, ese tiempo para adorar a Dios, para reflexionar, para descansar, para tomar tiempo con la familia. Ese es lo importante, tomar un día, no el día. Esa es la enseñanza de la Escritura. Lo importante es descansar un día. Las iglesias que se reúnen en Cancún, ¿ustedes creen que tienen mucha membresía el domingo? Todos trabajan el domingo. Y entonces sus cultos fuertes son miércoles o jueves. ¡Ay, qué paganos! Pues que son los días que descansan. Son los días que descansan. Yo descanso los lunes. Cada quien tome ese tiempo. Cuando estaba estudiando, les decía a los estudiantes esta semana, no podía tomar mucho tiempo, entonces salí el domingo de la iglesia de las 3 de la tarde del domingo a las 3 de la tarde del lunes. 24 horas de descanso. Ya de las 4 en adelante hacer tareas. Toma un día de reposo, es importante. Podemos hablar de los beneficios médicos, los beneficios de salud que tiene. Podemos hablar de estudios que hablan de la productividad de las empresas que descansan y cómo decae la productividad de las empresas a partir de que les quitan el día de descanso. De hecho, por eso los países europeos usan la semana inglesa, porque está comprobado que son más efectivos trabajando 5 días que 6 o 7. Es por estricto sentido de la lógica. Bueno, podríamos apelar a esto y a muchas cosas más, pero podemos quedarnos porque el Señor lo enseña y punto, ¿no? No necesitaríamos más que eso. Y en ese sentido pregunto a ustedes, ¿tenemos este tiempo? Porque si yo me parara acá y les dijera: hermanos, necesitan reprenderme porque estoy en pecado, así de: ay, el pastor, ¿qué anda haciendo el pastor?
Pero si yo les digo, es que no estoy descansando. ¡Ah! No sea payaso. No sea payaso. Bueno, nosotros somos los que le estamos poniendo el criterio a estas cosas. Para fines prácticos, el día de reposo incluso está antes de no matar. El día de reposo está antes de no decir mentiras. Está antes de no adulterar. Está antes de no codiciar. Y tiene que ver en una relación con Dios. Que nosotros hagamos de los mandamientos lo que pensamos que es más o menos importante, ese es un resultado de nuestra propia cabeza, no de la instrucción de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que reflexionar al respecto. Para el Señor, el pecado tanto del adulterio como el asesinato, como la idolatría, es tan importante como el día de reposo. Nosotros somos los que los clasificamos diferentes. Tercer área, honrar a nuestros padres. El principio de honrar a nuestros padres se encuentra en Éxodo 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y encontramos esta referencia al menos 8 veces en la escritura posteriormente. Ya hemos hablado que podemos entender esto como una vida plena, es decir, para que tus días se alarguen quiere decir que es una vida más plena, no necesariamente que vas a llegar más viejito. ¿Sí? Posteriormente, en el capítulo 21, hace estas referencias. Viene, qué interesantes. Capítulo 21, verso 15. Dice, el que hiere a su padre o a su madre, morirá. Y me imagino la escena. Fíjese nada más. Todo el pueblo dice que cuando Moisés daba la ley, todos contestaban amén. A ver, el que maldijere a su padre y a su madre, morirá. Y todo el pueblo diría amén. Híjole. Este principio es un poco más subjetivo, en el sentido de cómo tiene una aplicación. Bueno, ¿por qué razones nosotros debemos honrar a nuestros padres? Permítame darles alguna. Primero, el otorgar la bendición de ser padres es un aspecto que descansa en la soberanía de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios decidió quién iba a ser padre y quién iba a ser madre. Por lo tanto, Dios dijo, tú vas a ser y a ti voy a pedirte cuentas sobre esta persona. Así que este privilegio, que es también una responsabilidad, Dios los delega soberanamente a quien Él decide. Así que nosotros nos podemos enojar, podemos cuestionar, y de hecho espero que esta pregunta no se me olvide hacérsela a Dios. ¿Por qué algunas personas que no debieran de ser padres, desde mi opinión, Dios les da esta función de padres? Y es algo que me molesta, y me molesta mucho. Cuando platicamos de las historias de lo que está pasando en la casa hogar, me pongo a pensar, ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué Dios permitió que este pequeño naciera en el entorno de este enfermo mental? Pero le preguntaré a Dios cuando llegue. Pero no puedo quitar el hecho de que eso es el Señor el que decide. Otra segunda razón por la cual nosotros honramos a nuestros padres es que los padres son en cierta manera la primera figura de autoridad que nosotros tenemos. Y la forma en la cual nosotros aprendamos esta relación con la figura de autoridad servirá de referencia para entender las demás relaciones de autoridad. Honramos el puesto que Dios les dio, no la capacidad para hacerlo. ¿Ve conmigo la diferencia? Ay, es que mi papá ya lo sé, yo también tuve papás y eran terribles. Y yo les puedo platicar de tantas cosas por las cuales no debería de honrar a mis padres. Y podemos platicar y llorar juntos y lamentar la tragedia de qué padres nos tocaron. Empezando por irresponsabilidad y tantas cosas malas.
Digo, podemos platicar, pero no estoy honrando su capacidad, estoy honrando el puesto. Y así sea corrupto el policía, es policía. Y así sea corrupto el gobernante, es gobernante. No alabo su capacidad, alabo el puesto. Y eso es lo que respeto. Bajo condiciones normales, los padres resultan ser las personas en la tierra que aman más incondicionalmente a un hijo. ¿Estamos de acuerdo? Lo muestran a través del cuidado, atención, provisión, protección y otras cosas que podríamos encontrar. En las primeras etapas de vida esto resulta ser fundamental. Los hijos crecen y las cosas cambian, pero ello debería de haber en nosotros un estricto sentido básico de gratitud. Y como Dios sabe que somos generalmente ingratos, nos dice: honrales. Porque es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a ser agradecidos, porque esto formará nuestro carácter. Entonces, en ese sentido, hoy podemos ver que una labor inadecuada en la formación de nuestros hijos se verá reflejado en la forma en que ellos se enfrenten la vida posteriormente. En muchos sentidos, la conferencia que yo compartí acerca de hijos triunfadores hace algunas semanas hablaba acerca de esto. Y por eso pregunto para ustedes: ¿evaluamos nosotros a nuestros padres? Es decir, primero estoy preguntándome si él está haciéndolo correctamente o no, para en base a eso decir si lo obedezco o no. Bueno, si tú estás haciendo eso, déjame decirte que estás diciendo: yo soy Dios. ¿Por qué? Porque el único digno de evaluar y de pedir cuentas es Dios, no tú. Así que un hijo no tiene posibilidades de preguntarle al papá si hace bien su trabajo o no, y menos cuestionar si debiera de sujetarse a ellos o no. Así que le pregunto: ¿cuestionamos a nuestros padres? O una pregunta más importante, si ya crecimos, ¿cómo nos relacionamos con nuestras autoridades? A lo mejor tenemos que regresar a cómo nos relacionábamos con nuestros padres, y ahí vamos a encontrar respuestas. ¿Cómo funciona este asunto? Ahora que los padres han crecido, ¿son importantes los padres para nosotros o no lo son? Un padre permisivo, consentidor o encubridor está haciendo mucho daño a la futura generación que es su hijo. De la misma manera hará daño un padre autoritario, intransigente o agresivo. Hablando de los padres que están presentes, porque hay muchos que ni están, ¿no? Algunos serán muy fáciles de honrar, otros requerirá apelar a una promesa de Dios. Lo que sí es claro es que es un mandato de Dios y por lo tanto alcanzable y posible. Cada uno de nosotros, por las razones que tenemos y que he presentado y tantas cosas más, tenemos una deuda hacia nuestros padres. Romanos capítulo 13 habla acerca de esto, que el honrar a nuestros padres es una deuda que tenemos. Cuarto principio. No sé por qué esta cosa se está tocando. Vamos al cuarto principio. No dirás falso testimonio. Éxodo 20:16 dice al respecto: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si bien el falso testimonio es principalmente en el contexto de una declaración legal, la acción concreta es una mentira. La exhortación es que desechemos la mentira y hablemos la verdad, según Efesios 4:25. Infinidad de pasajes hablan al respecto de la mentira. Es descrita como parte del carácter mismo de Satanás. Cuando una persona es mentirosa, se parece más a Satanás que a Dios mismo. Y podemos reconocer este concepto cuando vemos a este personaje, ¿verdad? Algunos tenemos complejos de Pinochos en etapas de vida.
El hablar mentira, engañar o dar falso testimonio, al entenderlo de fondo, es una acción concreta efectuada con dolo, con alevosía. Es premeditado, es planeado, tiene el propósito de evadir responsabilidades, exaltar o exaltarse a sí misma a partir de la adulación o crear una imagen distorsionada de la realidad para beneficio personal. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? ¿Por qué es importante mentir? Bueno, es que todas las relaciones interpersonales descansan sobre la premisa de la verdad. Se constituye un elemento básico que representa las relaciones interpersonales. Tú no vas a tener un amigo que no sea de confianza, que no sea honesto. En una ocasión, mis hijos regresaban de la escuela y a una de mis hijas le habían puesto un recado que tenían que firmar los padres. Y entonces el hijo mayor dijo, tráelo para acá, papá firma bien fácil. Que le echa la firma y órale. Y sí firmaba bien fácil. Sí, de hecho sigo firmando bien fácil. Y entonces yo no me di cuenta. Yo no sé por qué un día, revisando las libretas de mis hijas, encuentro hasta atrás de una libreta un chorro de veces mi firma. Yo dije, yo no recuerdo haber hecho esto. Y entonces, el adagio, piensa mal y acertarás. Dije, a ver, ¿por qué estuvieron ensayando la firma? Y empiezo a buscar en las libretas y ya encontré recados que yo no había firmado. Los recados eran por cosas meramente triviales, francamente. No puso atención, es muy inquieto, muy inquieta, es distraído. Y honestamente, esas cosas, francamente, no eran tan complicadas. Las pudiéramos haber resuelto sencillamente, ¿sí? Pero el asunto es que ahora había una situación que había sido premeditada con el propósito de engañar. Y eso, hermanos, es sumamente grave. Esto sí es sumamente peligroso. Porque una persona que ya conscientemente maquina una forma de liberarse de consecuencias de acciones que ha cometido, ya hay perversidad en su mente. No solo se quiere librar de las consecuencias, sino que a través de su astucia quiere obtener beneficios. ¿Por cuánto vendemos nuestra integridad? ¿Por cuánto? ¿A qué costo? Una persona que miente no es digna de confianza. No es digna de confianza. Un cristiano que miente en conciencia es sumamente peligroso porque tiene cauterizado al Espíritu de Dios. Desconocemos sus límites de moral, no conocemos sus valores. Por eso el Señor hace referencia que un hablar de integridad hace que evitemos los juramentos. Las relaciones de familia descansan en la confianza. ¿Estamos de acuerdo? Si usted tiene una familia, lo que mejor espera de su familia es que pueda haber confianza. Si no hay confianza en la familia, no hay nada. No hay nada. Si no hay confianza en la pareja, no hay relación. Una pareja que se ha perdido la confianza está condenada al fracaso. Las amistades, tendrás un amigo, conservarás un amigo que sabes que no es honesto, que te engaña, que difama, que miente. En las solicitudes de empleo, y por si no lo sabían, cuando usted llena una solicitud de empleo, está hechas específicamente para evaluarlo a usted en su grado de transparencia. Si encontramos incongruencias en una solicitud de empleo, automáticamente la persona es descartada. ¿Por qué? Porque si miente en esto, va a mentir en cualquier cosa. Miren lo paradójico. Aún el crimen organizado descansa en la confianza y en decir la verdad. Paradójico, ¿no? Una persona que le miente a su jefe, aún en esos entornos, ya no le sirven y por eso aparecen muertos. Ya no son útiles.
Y nuevamente, entienda el principio. No porque la mentira ponga triste a Diosito. O sea, quítese esa idea de la cabeza. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que cuando nosotros tomamos este hábito de mentira, estamos cerrando posibilidades reales que tendremos en relaciones interpersonales. Usted mismo está saboteándose la posibilidad de tener un verdadero amigo, de construir confianza. Quinto y último elemento del que vamos a hablar el día de hoy. Ya sé qué está pasando. Son las pilas. No cierra esto. No codiciarás. En la relación de esta semana ya hemos hablado acerca de la codicia, en la lección, de esta semana hablamos de la codicia y de cómo el contentamiento es una herramienta poderosa para evitar la codicia, porque el principio recae en agradecer lo que sí tengo y no anhelar lo que me falta. Esto coincide con muchos pasajes de la Escritura con referencia a una correcta actitud ante las riquezas, ante los bienes y las relaciones interpersonales. Ahora, vaya conmigo, por favor, a Éxodo 22, verso 6. Voy a dar un ejemplo acerca de la codicia. Éxodo 22, 16. Dice así: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Y si su padre no quisiere dársela, él le prestará plata conforme a la dote de las vírgenes. Déjeme traducirlo. Si tomas una mujer que no te pertenece para acostarte con ella, es decir, tener relaciones sexuales, entonces pagarás a su papá la dote por ella y la tomarás por esposa, por una sencilla razón: no te pertenece. Codiciaste una mujer que no es tuya. Dice en Deuteronomio 22 que no podrá divorciarse de ella bajo ninguna circunstancia, porque la deshonró. Y dice que si su padre no quiere entregársela en matrimonio, entonces pagará el dote de las vírgenes en plata. No sé cuánto significa eso en dinero, porque hay varias referencias en cuanto a cuál era el valor de la plata en esos tiempos. Pero traslademos este principio a la actualidad. Más de 2000 años después, los padres tienen este mismo criterio de decisión sobre el matrimonio de los hijos. No me crea, vea 1 Corintios 7, 36, donde habla al respecto. Los padres en el tiempo de Jesús decidían quién se casaba con quién. Yo sé que más de un joven ya está incómodo. La realidad es que el hecho de la total independencia de los jóvenes para casarse es un hecho que tiene menos de 100 años y que por 4000 años fue vigente. Es que por tener tiempo ya es vigente. No se pierda, vea el principio. No digo que se aplique la literalidad, sino el principio. Considere que los noviazgos no conceden pertenencia ni propiedad alguna, y que por lo tanto no otorgan privilegio alguno. Es que es mi novia y por lo tanto tengo derecho de tocarla. No tienes derecho de tocarla, no es tuya, no te pertenece. Personas que aman al Señor deberían de considerar seriamente la bendición de sus padres para iniciar una relación y no tomarse ninguna atribución o privilegio con la pareja. Ahora, la gran mayoría tiene vida sexual antes del matrimonio, 9 de cada 10. Otros dicen, pues vivimos juntos para ver si funciona. Es decir, en palabras textuales, quiero todos los privilegios, pero sin pactos ni compromisos. Pues está chido, ¿no? Yo no sé cómo no se le ocurrió a Dios. Ese Dios tan despistado. Fíjense nada más cómo hemos venido a pervertir la realidad. Las uniones libres tienen la razón de ser en el sentido de cero compromiso. ¿Por qué? Porque casarse ya es serio. Entonces no me caso. Bueno, si no te casas,
no te pertenece. Y si no te pertenece, estás fornicando. Recuerdo la primera vez que llegué a la iglesia. Yo vivía en unión libre con mi esposa. Y llego y le digo al pastor, creo que no estoy bien con Dios. Y me dice, ¿por qué? Porque estoy fornicando. ¿Y quién te dijo eso? Pues es lo que entendí aquí. ¿Y cómo entendiste eso? No estoy casado. ¿Y qué quieres hacer? Obedecer a Dios. Ay, Dios. Me estoy metiendo un autogol, pero nunca le digan al pastor, quiero obedecer a Dios. Porque entonces nos va a mostrar de lo que se trata. Y en el reto de obedecer a Dios ha venido esta historia increíble de transformación que el Señor me ha permitido vivir. Un año después, por razones legales, teníamos que hacer algunos movimientos legales, nos podíamos casar. Un año después de conocer al Señor. Y me di cuenta 6 meses después de llegar a la iglesia. Ahora, 0 compromisos, 0 pactos. Y en el mejor de los casos, antes se pagaba la dote, ¿no? Ahora los papás pagan la boda, ¿no? Así como, pues ya te la llevas, pues ándale, pues, échale ganas, ¿no? Para que no me la regresen, ¿no? Yo te ayudo. Yo sí sé lo que cuesta. No, hermano, dejen lo que paguen el enganche. Dejen que paguen el enganche el novio. ¿Cuál es el enganche? La boda, el anillo, y la fiesta y todo eso. Ya que pagó el enganche, el resto lo va a pagar en mensualidades el resto de su vida. Vivimos en un mundo al revés, ¿verdad? Que Dios nos tome en serio. Cuando pensamos en la ley de Moisés, pensemos en los mandatos, pero a la luz de principios y lo que significan. Fueron establecidos y nos dan la enseñanza concreta de situaciones o cosas por hacer. Cuando usted y yo entendemos los principios, podemos aplicarlos a las diferentes situaciones o contextos que se nos presenten. Que el Señor le ayude a hacer las aplicaciones adecuadas de la ley. Algunos me preguntaron, ¿y la ley es vigente? Dios santo. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Los 10 mandamientos son una enseñanza actual y vigente para nosotros. Que Dios nos ayude a permanecer no solo en la enseñanza, sino en los principios que están detrás de toda esta enseñanza. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu iglesia, por la claridad de tu palabra, Señor, y como Padre nos retas a cada uno en nuestra área específica. Guíanos, Señor, a hacer las cosas como a ti te agradan y no como nos resulte más prudente o conveniente. La misma enseñanza nos muestra que hay bendición en la obediencia. La misma enseñanza nos demuestra que hay cuidado y protección a nuestras personas. No tiene que ver contigo, tiene que ver con un beneficio en nuestras vidas el cuidar y observar cada una de estas enseñanzas. Dios bendito, que cada uno de nosotros podamos entender tus criterios, tus principios, Señor, para aplicarlos en nuestro contexto, sea cual fuere. Padre, guíanos hacia tu verdad. Nos dejamos, Padre, y abandonamos en tus manos, pidiendo, Padre, que tú confirmes cada una de estas enseñanzas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a cada contexto. En el nombre de Jesús. Amén.